Profesores, compañeros, tengan ustedes un muy buen día. Hoy mi persona, Mauricio Caraza Segovia, y mi compañero Fabricio Vaca Portugal, trataremos el tema de estimación de esfuerzo con el paper Sistema de Estimación de Esfuerzo Multiagente basado en la ontología para la metodología ágil Scrum. Para empezar, ¿qué es una metodología ágil? Las metodologías ágiles son aquellas que adaptan la forma de trabajo a las condiciones del proyecto. Estas surgen como un sustituto a los métodos clásicos de gestión para la necesidad de entregar proyectos y productos en espacios cortos de tiempo. En imagen vemos un gráfico de Pastel donde se muestran las principales metodologías que se usan. Podemos apreciar, y como el paper lo menciona, la mayoría de las empresas utilizan la metodología de Scrum y las demás más populares son variaciones y combinaciones de esta. Se puede observar Hybrid, Scrum Bang, Scrum XP y etcétera. Ahora, vamos a pasar con la metodología que nos está atañando, la cual es Scrum. La metodología Scrum plantea el siguiente reordenamiento de los roles que generalmente se usan en el proyecto de software. Primero tenemos el Product Owner, el cual tiene la responsabilidad de decidir de qué trabajo se debe hacer y así maximiza el valor del producto o proyecto que se está llevando a cabo. En otras palabras, él decide cuál tiene más prioridad. El segundo es el Scrum Master. El Scrum Master, quien actúa como un líder servicial, ayuda al equipo y a la organización a usar lo mejor posible la metodología Scrum. Este se focaliza en la parte del negocio y es responsable del ROI, que significa retorno o inversión. Y finalmente el equipo de desarrollo. Es un grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios que desarrollan el proyecto de manera conjunta. Ahora vamos a explicar propiamente la metodología Scrum. En esta se realizan entregas parciales y regulares de proyecto. Son priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Estas se van entregando en ciclos temporales, cortos y de duración fija que puede ser de 1 a 4 semanas. Estos reciben el nombre de sprints. Ahora, los elementos y pasos del Scrum. Primero se tiene que hacer un Product Backlog, que es una lista de tareas que describen todos los requisitos del proyecto. Luego viene la planificación de sprints, donde crean y organizan los sprints con la información del Product Backlog. Varios elementos de este último pueden conformar un sprint. Pasamos al backlog del sprint, que es la lista específica de elementos acogidos del Product Backlog. Se deben completar en un sprint. El Scrum diario, que es una reunión de no más de 15 minutos en lo que cada uno de los miembros cubre de forma rápida su avance y de manera transparente. Qué va a hacer hoy, qué hizo ayer y qué impedimentos están bloqueando su progreso. El siguiente paso viene a ser el refinamiento de la fila del producto. Corresponde a la revisión del backlog del producto por si hubiera algún cambio que beneficie el producto. Como ya se mencionó, estos sprints producen elementos terminados que se van agregando y se van armando, lo que produce que el producto se vaya volviendo potencialmente entregable. Al final del desarrollo del sprint es posible analizar y evaluar los resultados y estos resultados tienen que recibir un feedback. Las lecciones aprendidas durante esta etapa permiten que el siguiente sprint pueda ser mucho más efectivo y ágil. Ahora vamos a ver los roles junto al proceso. Aquí vemos los tres roles del Scrum. Primero, el Product Owner. ¿Qué es lo que hace? Él recaba los requisitos del cliente con el que se arma el Product Backlog. Luego esto se lo va a pasar al Scrum Master, quien habla con el equipo de desarrollo y crea la planificación de los sprints. Luego el equipo de desarrollo se encarga de hacer los sprints, los cuales al final se van a enviar de nuevo al Product Owner, quien se los puede o no mostrar al cliente por una evaluación. Ok, con eso vamos a finalizar el entendimiento del Scrum y pasamos a lo que es la estimación. La estimación de software es una predicción de cuánto tiempo, costo, recursos y esfuerzo va a tomar su desarrollo y su mantenimiento. Si se trata de una estimación de tiempo, el esfuerzo puede expresarse en horas persona o alguna otra unidad. Si se trata de una estimación de costo, se puede expresar en la moneda de preferencia. Si es una estimación de recursos, es deductible respecto a los recursos tecnológicos, ya sea hardware, el software, etc. Y también se añade la parte personal. Ahora, Según el paper, el 59% de los proyectos se entregan tarde y fuera del precio inicial, mientras que solo el 11% de ellos caen dentro de las estimaciones iniciales. Existen muchas razones para esto, pero una de las principales es que no se hace una buena estimación, y esto típicamente sucede porque no se cuenta con un proceso estructurado para dicha estimación. Existen varios factores para las estimaciones, entre los que destaca por ejemplo el tamaño del proyecto, como vemos en la gráfica. A mayor sea el tamaño del proyecto, la dificultad para la estimación se complica mucho más.
El segundo gráfico nos muestra una realidad de las estimaciones. Siempre las estimaciones tienden a hacerse lo que es en las fases tempranas de todo el desarrollo, y como vemos en el gráfico, siempre va a haber un margen de error considerable, ya sea que sobreestimes o subestimes las estimaciones reales. Now, we'll see the most common type of estimation, based on experience. These techniques take the experience of experts from the software development and the corresponding business area to give an estimate. Based exclusively on resource. The estimate consists to seeing how many personnel and for how long they are available. Based exclusively on the market. It is a method that estimates cost depending on what customer is believed to be willing to pay. It is used in conjunction with other methods to be acceptable. Based on product components or development process. For example, bottom-up, where the product is broken down into units as small as possible and each one is estimated. And algorithmic methods. These methods are based on use of formulas that applied to top-down or bottom-up models produce an estimate of the project cost. Ahora vamos a hablar de lo que es la unidad persona-tiempo, que es una unidad de estimación de esfuerzo, cuya unidad equivale a lo que es lo que trabaja una persona en un 100% de un tiempo designado. Vamos a usar como ejemplo el método de puntos por función, que nos dan una serie de factores de complejidad para calcular el factor de complejidad total, a los cuales se les asigna un valor específico para realizar esta suma. Quiero llegar a esto, uso esto porque quiero demostrar que dependiendo del método que se use existen varias formas de calcular esta estimación de esfuerzo. En este caso es mediante unas fórmulas que una vez dados estos valores se calcula y se obtiene al final el esfuerzo en horas hombre. Luego tengo lo que es la evaluación de estimación o MMR. Vamos a ver dos medidas en este caso. Primero, la magnitud media del error relativo. Ambas medidas usan el MRE, que es la magnitud de error relativo, que se calcula con el esfuerzo real menos el esfuerzo estimado por 100 entre el esfuerzo real. Esto de acá entre el valor absoluto. El esfuerzo real es el esfuerzo que se va a obtener después de realizar las pruebas y el estimado es el que se va a estimar con los métodos. Una vez realizado esto, se hace la suma de todos y se divide entre la cantidad, o sea un promedio, y se obtiene el MMR. El otro medida de evaluación es el PRED, que sirve para calificar la calidad de la predicción en un conjunto de n observaciones, en las cuales L cumplen con la condición de que son menores a X. Estas L's van a ser dentro del conjunto de datos que nos vamos a obtener con el MRE. Después vamos a ver lo que son unos métodos de estimación ampliamente usados y que se mencionan también en el paper como comparación. Primero vamos a ver lo que es Delphi. En Delphi lo que se hace es un juicio por experiencia de un grupo de personas. Primero se realiza lo que es una reunión de kickoff donde un coordinador, un jefe, da todos los datos necesarios del proyecto al equipo de estimación, que son profesionales expertos. Estos realizan sus estimaciones individuales y después se realiza una reunión donde estas son entregadas a lo que es el coordinador. Estas vienen veladas para evitar que haya alguna preferencia por algún tipo de los participantes. Después el coordinador consolida toda esa información en un documento que se la pasa a lo que es el equipo de estimación. El equipo de estimación discute este documento, que obviamente va a ser bastante disperso, y llega a un consenso que vuelve a mandar al coordinador. Esto se repite una y otra vez hasta que todas las estimaciones dispersas estén mucho más juntas. El segundo método del que vamos a hablar es Planning Poker. Planning Poker es una variación del método Delphi, solo que este no va centrado a proyectos, sino que va centrado a tareas. También es de consenso, solo que el método Planning Poker usa unidades empíricas como el día ideal. Esto es cuánto sería producido en un día si el 100% del tiempo se dedica al trabajo. Usa History Points, que usa la menor historia de usuario como unidad. Si esta vale 2 días ideales, este sería el punto de historia. En general, funciona igual que el método Delphi. Se elige una historia de usuario y se realiza una estimación individual, pero usando las cartas.
Luego se va a discutir y se va a repetir todo este proceso hasta llegar a un consenso. Claro que tiene reglas para casos de uso específico, pero no vamos a hablar de eso ahora. La problemática. Anteriormente explicamos la problemática de la estimación y dentro de lo que es Scrum el paper identifica dos problemas principales. El primero es que los proyectos se van a desarrollar rápidamente y la información o conocimientos adquiridos no se están guardando de una manera estructurada. El segundo es que a medida que se va desarrollando el proyecto, los Scrum Master y otras partes interesadas van aprendiendo lecciones. Estas lecciones no se están almacenando, sino que todo ese conocimiento tácito se pierde cuando el Scrum Master o los interesados abandonan el proyecto. Propuestas. The proposal to fix these problems is detailed in the architecture of the next schema. This proposal has 5 central components. First is a multiple agents effort estimation system. This consists of 5 agents, which are projects, features, phase, and lessons, which responds to the fifth agent, which is estimation. It's also managed by the Scrum Master and communicate with the second component. As a second component, we have the ontology knowledge base. This is related to the third and the fourth component, which serves to manage it. The third is the knowledge creation component, with which we fill the knowledge base. This component is related to the team from where it obtains the information to be added and is managed by the Scrum Master too, to decide what information will be added. The fourth is the maintenance component of the knowledge tree. To update the database, also managed by the Scrum Master. And finally, we have the mapping and integration component that allows migration of existing information to this proposal, also managed by the Scrum Master. Ahora vamos a hablar un poco de cada uno de esos 5 componentes de la propuesta, más específicamente en el primero de los componentes, que es el sistema multiagente. Voy a hablar de cada uno de esos 5 agentes. Primero, el agente de proyecto. El agente de proyecto lo que hace es analizar la base de conocimientos de la ontología para calcular el número promedio de sprints que van a ser necesarios para el proyecto y el número de días necesarios para completar cada uno de estos sprints del proyecto. El agente de fase. El agente de fase lo que hace es sugerir un tamaño para el equipo y la duración promedio de cada fase del proceso de Scrum, denominada análisis, diseño, codificación y pruebas. El agente de lecciones sugiere las lecciones basadas en prioridades más relevantes que se relacionan estrechamente con las fases del proyecto. Ahora, el agente de características. El agente de características va a analizar la base de los conocimientos para sugerir la cantidad de características que deben implementarse en promedio para cada uno de los sprints del proyecto. El agente de estimación. El agente de estimación reenvía los requisitos dados por el Scrum Master a otros agentes. Estos requisitos, como ya les mencioné anteriormente, son captados del cliente. Ahora, estos agentes van a trabajar en paralelo y van a enviar sus estimaciones de calidad al agente de estimaciones, que va a calcular los recursos, el esfuerzo requerido en días persona y va a presentar una estimación final al Scrum Master. La imagen que vemos en la diapositiva representa la lógica detallada utilizada por cada uno de estos agentes para producir una estimación. No voy a mencionar todas las fórmulas concretas, dado que explicar todo esto resultaría muy largo y es innecesario para el entendimiento general. El segundo componente, la base de conocimientos de ontología. Este consiste en un modelo de ontología por Scrum. La imagen que muestro es la estructura de clases de la ontología. Esta ontología está descrita como una quíntupla. Como vemos, C, I, P, RH y RC. El símbolo C representa un conjunto de clases. Las clases son las que vemos en la imagen como los globitos. Ahí está Analysis Team, Testing System, Feature, Priority Feature, etc., ¿no? Luego, I representa un conjunto de instancias, que son los objetos que están de una clase particular. Son llamados I de N. Luego está P. P representa un conjunto de propiedades que representa el nombre de los proyectos, sprints y conceptos. RH representa la jerarquía de las clases, RC representa la asociación entre clases individuales y estas dos representan la relación entre
entre los conceptos de las clases. Para entender lo anterior vamos a ver un ejemplo. En este caso una ontología Scrum para lo que es un proyecto de inventario. Como vemos tenemos el conjunto de instancias con sus relaciones en la gráfica. Después vamos a ver cada uno de los puntos de la ontología. Primero tenemos C, que es el conjunto de sus clases, que en este caso incluyen lo que es proyecto, sprint, características y lecciones con sus respectivos acrónimos. Después tenemos el conjunto I, el conjunto de instancias, que van desde I1, I2, I3, así hasta I8. Después tenemos P, que es el conjunto de las propiedades, que tiene este formato. P1, SPR1 y 4. Esto quiere decir que la instancia 4 pertenece al Sprint 1 y este pertenece al proyecto 1. Después tenemos RH. RH es el conjunto de relaciones. Acá nos dice que la instancia 1 tiene dos subinstancias, que vienen a ser la instancia 2 y la instancia 3. Y por último tenemos RC, que describe el conjunto de similitudes, ya sea entre los proyectos, sprint, características o lecciones. Y lo que dicen es que, por ejemplo, acá I4 e I7 tienen una similitud. En este caso ambos son agregar algo. Después tenemos lo que es el tercer componente, que es el componente de creación de conocimiento. Las empresas de desarrollo de Scrum pueden crear instancias con este componente. Estas instancias contienen datos valiosos que sirven bastante para lo que es el proyecto Scrum, que pueden incluir actividades de sprint, información del backlog del producto en general o de cada uno de los sprints, o información de la fase de desarrollo. Estas instancias luego son enviadas a lo que es el Scrum Master para que éste evalúe si efectivamente son racionales y si son realmente valiosas. Si efectivamente el Scrum Master valida estas entradas, utiliza esta herramienta para agregarlas a lo que es la base de ontología, y en el caso de que no, las descarta o simplemente manda una reevaluación. Como vemos en la imagen, ya tenemos ya lo que es una implementación del método en una aplicación. Lamentablemente solo tenemos esta captura de pantalla, dado que en el paper no se han liberado todavía más información sobre esta aplicación, y vemos acá lo que son los resultados, lo que es la estimación de esfuerzo. Pero si nos damos cuenta, también tenemos implementado lo que es la creación del conocimiento o el árbol del conocimiento, que vamos a ver a continuación. Como ya dije, tenemos como cuarto componente el mantenimiento del árbol del conocimiento. Como sabemos, las metodologías ágiles y la de Scrum vienen a ser dadas en proyectos que son bastante dinámicos. Por ello, las empresas necesitan mantener actualizados ya sea las clases de este árbol de conocimiento o la propia estructura del mismo. Y para ello, el Scrum Master utiliza este cuarto componente para actualizar esa base de conocimientos. Y por último tenemos el quinto componente, que es el componente de mapeo e integración. Este componente está dirigido hacia las empresas que ya trabajan con metodología Scrum y que ya tienen proyectos existentes. Entonces, este componente les permite mapear, reintegrar y migrar esos datos que tienen ya de esos proyectos a este método propuesto. Lamentablemente actualmente soporta la migración desde desde dos herramientas que gestionan Scrum, que es Taiga y que es Orange Scrum. Y por último tenemos lo que son las pruebas de validación. Estas pruebas de validación fueron desarrolladas por 7 personas, por 7 profesionales de la empresa de desarrollo Soft. Esta empresa ya tenía 12 proyectos web que estaban planeando desarrollar, y se realizaron las pruebas de estimación sobre estos 12 proyectos, etiquetados de P1 a P12. Adicionalmente se utilizaron los métodos de estimación de Delphi y de Planning Poker, como ya se mencionó anteriormente. Y como vemos acá tenemos la tabla de resultados. Esta tabla de resultados fue obtenida luego de estimar y de realizar los respectivos proyectos. Y como podemos observar, los métodos tienen la unidad de persona día, que es sobre la cual estamos realizando esta comparación. Tenemos cada uno de los proyectos y los resultados obtenidos por cada uno de los métodos que tenemos de estimación, y sobre los resultados reales que en la práctica se obtuvieron. A la derecha vemos la magnitud de error relativo obtenida, como ya explicamos antes, con estos datos de acá. Y recordemos que mientras más tienen a cero es mejor. Entonces nos damos cuenta de que hay casos donde efectivamente el método propuesto obtuvo mejores resultados, pero también hubo casos en los que no. Por ejemplo, en este segundo proyecto obtuvo un mejor resultado lo que es Planning Poker, y Delphi obtuvo mejor resultado, por ejemplo, lo que es el proyecto 6 con 0,162, que es mucho más cercano al del método propuesto.
En este gráfico vemos representado lo que vimos en la tabla anterior, pero con este gráfico nos damos cuenta que en forma general el gráfico que obtenemos con lo que es el método propuesto es mucho más similar a los resultados reales que los otros dos métodos. Entonces con esto nos vamos a dar cuenta que si efectivamente hubieron datos en los que los otros métodos fueron mejores, en forma general los resultados del método propuesto son mejores. Y por último, en la siguiente gráfica muestra la medida de evaluación MMRE y la medida de evaluación PRET con X25, que es un estándar mínimo que se pide. Recordemos que el MMRE es mientras más llega a 0 es mejor y el PRET mientras más llega a 100% es mejor. Y como vemos, esto ya es la compilación de todos los resultados anteriores de los 12 proyectos. Si hacemos un promedio, obtenemos que la medida es de 0.1 con lo que es el método propuesto, el de Planning Poker es 0.12 y de Delphi 0.15, obteniendo un mejor resultado con el método propuesto. Y lo mismo ocurre con la medida PRET. Obtenemos un mejor resultado con la medida PRET en el método propuesto que con cualquiera de los otros dos métodos. Comprobando de esta forma que el método propuesto supera a los métodos actualmente más usados. Después tenemos lo que son nuestras referencias y eso sería todo. Muchas gracias.